Bendiciones, amados hermanos, qué bueno verles por acá. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, que nos permite realmente podernos reunir con un solo propósito, y es de seguir llenándonos de este Evangelio único, que es eterno, y es el Evangelio que Jesús es el Cristo. Así que, mis amados, vamos a disponernos, vamos a orar, y que sea el Espíritu Santo mismo direccionándonos y guiándonos. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Gracias, Padre, Gracias, Dios, por la oportunidad que nos regalas de podernos reunir, de podernos congregar, Señor, de poder darte el culto en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Señor, porque ya realmente lo hacemos con la fe correcta. Realmente, Señor, cuando nos reunimos para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y este Jesús es el Cristo. Gracias, Señor, por esta respuesta única para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, por tus misericordias, Señor, porque sabemos que son nuevas cada mañana y así lo creemos, Señor. Y desde que entonces estamos en pie y hasta aún, Señor, en el dormir, estamos confiados, Señor, creyendo que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos, Señor, por esta iglesia en Caldas, Señor. Este pequeño remanente, Señor, que anhela más de ti, que desea más de ti, Señor, que quiere, Señor, realmente amar tu pronto retorno, Señor. Oramos, Señor, por esta tu iglesia, Señor, para que seas tú cada vez más fortaleciéndola, Señor. Seas tú cada vez más llenándola de este único evangelio que es Jesús el Cristo, Señor. Oramos, Señor, por esta iglesia para que siga anhelando la llenura y la guianza del Espíritu Santo, Señor. Oramos, Padre, oramos para que la fe de creer en Jesús, el Cristo, nunca nos vaya a faltar, Señor. Oramos para que nos des, Padre, ese privilegio de ser tus testigos, Señor, en toda la tierra, Señor, de poder dar el testimonio único de que Jesús es el Cristo, Señor, que podamos, Señor, dar el testimonio en cada lugar donde tú nos permitas estar, Señor, que nos des ese deseo de compartir diariamente, Señor, esta única verdad que Jesús es el Cristo, Señor. Que esto realmente sea lo primordial en nosotros, Señor. Que sea realmente el anhelo, el encontrar diario una persona para testificar de que Jesús es el Cristo, Señor. Una siquiera, Señor, pero sabemos que nos colocas muchas, Señor. Entonces, a esas muchas que nos estás colocando, Señor, oramos para que podamos testificarles de que Jesús es el Cristo. Y también, Señor, de percatarnos, Señor, de quién es esa tierra buena, de quién es ese digno, de quién es ese hijo de paz, Señor. Y entonces, Señor, hacerlo un discípulo de Jesús y Cristo. Y juntamente poder cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Oramos, Padre, por la iglesia en Colombia y por la iglesia que está levantando en el mundo entero, Señor. Tu iglesia, Señor, que realmente tú la conoces. Sabes realmente quiénes somos los que creemos que Jesús es el Cristo. Oramos por esa iglesia, Señor, para que haya la unidad, Señor, la unidad en esa fe, Señor, en la fe de poder cumplir con la evangelización mundial. La unidad en la fe para realmente estar en una misma dirección, Señor, para no desviarnos, Señor, para que nuestra mirada no esté ni a derecha ni a izquierda, Señor, ni mucho menos atrás, Señor, sino que esté siempre hacia arriba, Señor,
siempre con la mirada puesta en Jesús, quien es el Cristo, Señor. Oramos, Padre, oramos para que haya esa unidad en esta tu iglesia, Señor. Y juntos, Señor, aunque no nos podamos distinguir, Señor, aunque humanamente no sepamos quién es el uno y quién es el otro, espiritualmente sabemos, Señor, que hay una iglesia. Y oramos por esa iglesia para que juntos, Señor, podamos cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Tu iglesia, Señor. Padre, recibe el honor, la honra, la gloria, la exaltación, Señor, porque solo tú te la mereces, Dios. Y ahora, Padre, que tu palabra va a ser expuesta, Señor, tu evangelio, que es Jesús el Cristo. Yo oro, Dios, para que seas tú, Padre, primeramente hablando a mi vida, Señor, y que seas tú, Padre, a través de tu santo y bendito Espíritu, el que hable, Señor, a cada uno de los hermanos que están aquí reunidos, que, reitero, hables a mi vida, Señor, y a cada persona que va a escuchar a través de la transmisión por el Facebook, Señor, entonces el evangelio, que Jesús es el Cristo, que les hables a ellos, Señor, pero también a cada persona que lo va a escuchar por medio de la grabación, sea por el Facebook o por el YouTube, Señor. Oramos, Padre, para que el testimonio de que Jesús es el Cristo siga, Señor, siendo compartido diariamente, Señor. Que estas redes, Señor, se usen como se tienen que usar, Señor. Que se le dé un uso adecuado, el uso que realmente se necesita, y es el de poder seguir testificando de que Jesús es el Cristo, Señor. Muchas gracias, Señor. Ahora, Padre, nos disponemos a escuchar tu voz. Oro, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, entonces damos gracias a Dios realmente porque nos permite otro día más, y no sé ustedes, pero para mí es de mucho gozo poder abrir los ojos en la mañana y darle gracias a Dios por otro día más, aferrados al pacto, creyendo que Jesús es el Cristo. Esto es realmente muy satisfactorio para mí, y así deseo que sea para ustedes. Que lo primero que nosotros hagamos cada mañana es darle gracias a Dios por el pacto, por esta fe de creer que Jesús es el Cristo. Y ya lo hemos visto muchas veces, y quiero que lo sigamos viendo y lo sigamos escuchando. El Evangelio de la Biblia. El Evangelio de la Biblia, entonces, para nosotros ya es conocido y así es creído. El Evangelio de la Biblia, entonces, es uno. ¿Sí? Cuando hablamos del Evangelio de la Biblia, hablamos del Hijo de Dios. Hablamos de la respuesta, solución que Dios dio a cada uno de nosotros para salir de los tres problemas que teníamos. Porque tenemos que tener claro eso. ¿Sí? Teníamos tres problemas, y era Satanás, el pecado, y estábamos separados de Dios. Por eso la respuesta, solución fue dada a nosotros para que creamos, que realmente a través de creer en Jesús como el Cristo, entonces esos tres problemas se resolvieron. Y que todas las escrituras se nos dan con ese solo propósito, de que creamos que Jesús es el Cristo, y que desde Génesis hasta el Apocalipsis, entonces el mensaje va a ser uno, que Jesús es el Cristo. Que para muchos entonces esto es locura, para otros entonces somos una secta más, pero para ellos entonces están destinados a perdición. Pero para nosotros los que creemos, entonces este es el poder de Dios para salvación. Amén. El Evangelio, que Jesús es el Cristo, es el poder de Dios para salvación. Dice que a todo aquel que cree, ¿sí? Al que cree. Entonces, vuelvo. Démosle gracias a Dios porque nos reveló la respuesta, solución que está en su Hijo Jesús el Cristo. Pero también nos regaló, nos dio el don de la fe. ¿Para qué nos dio la fe? Para que creamos que Jesús es el Cristo. Miren que realmente Dios nos ha equipado de una manera impresionante. Por eso es que en nosotros no puede
siquiera existir ese deseo de pedirle algo más a Dios, porque es que ya Dios nos lo dio todo. En Jesús en Cristo nos lo dio absolutamente todo. Nosotros realmente no somos faltos de nada. Aunque la realidad muestre que de pronto tenemos necesidades de algunas cosas, realmente nuestra fe nos lleva a decir lo contrario, a decir es que eso no tiene por qué desviarme, no tiene por qué ponerme a dudar. Es que lo que Jesús en Cristo hizo por cada uno de nosotros, ni con todo el dinero, ni con el poder que hay en este mundo, entre comillas, se puede resolver eso que el Cristo hizo. Entonces lo que nos dio a nosotros Dios a través de Cristo es la salvación. Y tenemos que vivir esa salvación. Tenemos que gozarnos de esa salvación. Pero también tenemos que cuidar esa salvación con temor y temblor. No es que simplemente digamos, sí, Jesús es el Cristo, todo está resuelto, consumado es. Aunque es real, todo está consumado. Pero yo tengo que creerlo. Porque aquí vamos a tener aflicciones y todavía no las tenemos, pero lo vamos a tener. Estamos pasando de una pandemia y todavía las cifras muestran que entonces esa pandemia sigue cobrando vidas, que en este momento está subiendo el número de casos positivos, aún en Antioquia entonces el número de casos está aumentando. Pero que aunque esta pandemia se termine, entonces vienen más, y la gente, yo los escucho hablar y dicen, no, es que ya no sé quién fue el que habló por ahí, que es que esto ya estaba listo y que ya vienen otras peores, pero es que eso no es lo que esa persona dijo, es que está ya dicho por Jesús en Cristo, es que van a haber realmente esos rumores de guerra, van a haber guerras, van a haber pestes, ¿sí? Pero todo eso, ¿para qué se está mostrando eso? ¿Para qué se muestra eso? Para que entonces se vea la parte que sigue, para que entonces nosotros veamos que ya eso que se está viendo, se viene viendo desde hace muchos años atrás, y que Jesús en Cristo dijo, eso va a ocurrir, pero ustedes lo que tienen que realmente vivir es el Mateo 24:14. Predicar el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones. Y entonces ahí ¿qué va a ocurrir? Va a venir el Cristo de nuevo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. O sea, todas esas pestes que vayan a seguir ocurriendo, nosotros no tenemos por qué preocuparnos por eso. Lo que tenemos que hacer es acelerarnos cada vez más a cumplir entonces ahora sí con el evangelismo de la Biblia. Es que yo creo que Jesús es el Cristo, es que yo creo que esta es la respuesta, solución que Dios dio a mi vida. Ahora ¿qué hago yo? Voy a hacer el evangelismo, voy a ir a dar esa respuesta, solución afuera, es que se necesita afuera. Mientras la gente está, entre comillas, entonces muy angustiada o muy afligida por las pandemias que pueden seguir ocurriendo, o porque dado el caso vuelva a haber otro encierro, o porque entonces sean cosas peores, mientras ellos están afligidos por esto, nosotros tenemos que darle la respuesta, solución. ¿Sí? Si nosotros tenemos realmente esta fe en nosotros, tenemos que dar de esta fe, tenemos que compartir de lo que realmente nos tiene vivos, y es el evangelio que Jesús es el Cristo. El evangelismo es dar la respuesta correcta. Entonces el evangelismo no es salir y tocarnos el hombro con la otra persona, así, qué tristeza, qué vamos a hacer con esta pandemia, qué vamos a hacer con estas enfermedades. De eso no tenemos que hablar. Es que hay que de una vez entrar y compartir el evangelio que Jesús es el Cristo. Afuera nos dan entrada inmediata para que se pueda transmitir el evangelio que Jesús es el Cristo, porque toda la gente afuera está en un ay, siempre se está quejando constantemente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos ay? Compartir ese evangelio que Jesús es el Cristo. Por eso yo tengo que tener esa respuesta en mí. Si yo realmente la creo, entonces la voy a dar. Y ahí sí, entonces, cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Por eso tenemos que seguir orando por esta iglesia, que cada vez se puede estar reduciendo o puede aumentar, porque como es de Dios, entonces el Señor va a añadir, pero también va a permitir que se vayan los que no van a estar más. Y es necesario que eso ocurra.
Claro que nos duele, porque uno se apega a las personas, pero es que no es ese deseo de que no se vayan, sino que realmente es el poder cumplir con la evangelización mundial. Y pues el Señor nos va a equipar de los discípulos realmente que creen que Jesús es el Cristo. El mismo Señor Jesús el Cristo le dijo a sus 12, cuando toda la multitud comenzó a irse, a él le dijeron: mire, la gente está yendo, cambie el mensaje, no predique tan duro. Pero él que le dijo: no, si ustedes se quieren ir también, bienvenidos, porque es que eso va a ocurrir. Esto no es de multitud, esto realmente es de pocos, pero esos pocos tenemos que aferrarnos más al pacto de creer que Jesús es el Cristo. Y por eso dije lo que dije al inicio: yo quiero creer que todos aquí creemos de que los 3 problemas fueron resueltos para cada uno de nosotros, y como fueron resueltos, entonces tenemos que seguir realmente aferrados al pacto de Dios para no caer, porque no es solamente repetir, es creer que Jesús es el Cristo. Yo quiero que miremos hoy en el libro de Isaías un texto, mejor dicho 2 versículos, que nos hablan realmente de lo que el Cristo hizo por cada uno de nosotros. Siento en mi corazón mirar unos textos que hemos visto muy repetidamente, pero que es necesario para que nos podamos aferrar más al pacto, porque dice en el libro de Romanos que la fe viene es por el oír, y el oír es entonces el Evangelio, y el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Esa fe viene porque nosotros estemos escuchando constantemente que Jesús es el Cristo, y aunque suene repetitivo, es que es el Evangelio que Jesús es el Cristo, y es la vida, y tenemos que alimentarnos de esa vida. Isaías 53, del 3 al 12, voy a leerlo consecutivo y luego miramos unos textos, unos versículos mejor. Isaías 53, versículos 3 al 12, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
Son unos versículos que nosotros vemos constantemente. Y vemos que aquí entonces el profeta Isaías está hablando de esa respuesta, solución de Dios para los tres problemas del ser humano. Y aquí el profeta no sabe realmente quién es el que va a cumplir, pero está entonces siendo direccionado por Dios mismo para que hable, para que anuncie que viene la respuesta, solución a esos tres problemas. Y es muy especial todo lo que vemos en estos versículos. Y el versículo 12 a mí me encanta porque dice: entonces derramó su vida hasta la muerte, la entregó, ¿sí? La derramó. Y ahorita vamos a mirar estos textos con mayor claridad, no todos, pero sí vamos a ver uno que otro acá, para que nos podamos dar cuenta entonces de qué o de quién es que está hablando acá el profeta Isaías, y de por qué nosotros necesitamos entonces ver esta respuesta, solución desde este texto también. Esto también entonces nos corrobora que todas las escrituras se nos dan para que creamos que Jesús es el Cristo. Aquí no aparece la palabra Mesías, no aparece la palabra de Cristo, no aparece la palabra Jesús por ningún lado, pero aparece entonces la respuesta, solución que Dios entonces está anunciando para la humanidad, para que puedan salir de esos tres problemas en los que quedaron por perder el pacto de Dios. Dice entonces el versículo 4: verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido. Y el versículo 5 entonces dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Vemos entonces acá varios puntos. Nuestras rebeliones, ¿sí? La rebeldía, ¿sí? Para mostrar entonces al rebelde, al divisor, que es el diablo, ¿sí? Aquí se empieza a ver entonces el por qué está la respuesta, solución. Hay un problema entonces para el ser humano. En este momento estamos viendo uno, son tres. Entonces aparece acá el rebelde, el divisor, aparece Satanás, ¿sí? Para eso es que viene la respuesta, solución de Dios, para que se pueda salir de estos tres problemas. Pero aquí hay uno, Satanás, pero no se conoce. No se conoce cómo opera, no se conoce de qué manera él está entonces gobernando, cómo se mueve en este mundo, ¿sí? No se conoce porque es que se disfraza. Pero miremos lo que realmente quiere decir la palabra rebelde. La palabra rebelde quiere decir entonces que es falto a la obediencia. Es una persona que no quiere obedecer. ¿Y en dónde vemos nosotros eso? Entonces lo vemos al no obedecerle a Dios, al no creerle a Dios como se tiene que creer. Cuando yo no creo realmente como tengo que creer, entonces me estoy rebelando ante Dios. Es que este ser maligno se ha revelado ante Dios. Y ya lo hemos visto también en los textos que se muestran en Ezequiel y en Isaías. ¿Quién era este ser maligno? ¿Quién era este Satanás? ¿Cómo fue creado? ¿Sí? Y entonces ahí muestra claramente que fue creado como un querubín protector, que estaba entonces, Dios lo tenía en muy buena estima, en un buen lugar, le tenía mucha confianza. Pero ¿qué es lo que se vio en este ser maligno? Que entonces quiso ser como Dios, anheló poderse sentar en el lugar de testimonio, ¿sí? Y no solamente es esto, es que él se está rebelando contra Dios, pero también entonces se trajo la tercera parte de los ángeles de Dios, ¿sí? Entonces este ser maligno, que es rebelde y que es divisor, tenemos que conocerlo. ¿Quién es realmente? Juan 8:44, textos que hemos visto, por eso dije que vamos a volver a repetir. Juan 8:44, para que vayamos viendo quién es este ser maligno. Entonces dice así: Jesús el Cristo le está diciendo esto
a un grupo de hombres que conocedores de la Torá, maestros de la ley, a los judíos mismos que estaban allí, ¿sí? Aún también estaban sus discípulos, pero esta palabra fue para los judíos, para los fariseos, para los maestros de la ley, para los que estaban en contra entonces de lo que Jesús de Cristo estaba compartiendo. A esto les dijo Jesús de Cristo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Empieza a describir quién es este padre. Entonces, este padre ha sido homicida desde el principio. Entonces este Satanás es homicida, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Homicida, mentiroso, padre de mentira. Empieza realmente Jesús de Cristo a irlo mostrando, a mostrar su identidad. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a darnos cuenta cuáles son los tres problemas del ser humano. Es que tenemos acá uno, tenemos a Satanás. Y como no se conoce, entonces la humanidad misma ha querido vencerlo, ha querido derrotarlo, a través de oraciones, a través de ayunos, a través de vigilias, a través de gritos, a través de muchas cosas que es lo que vemos en las congregaciones. Y entonces quieren vencerlo a punto de zapateo. Usted zapatea, usted grita, usted entonces lo reprende. Es imposible realmente poder vencer a Satanás, porque el ser humano está imposibilitado para vencer a Satanás. Es que por eso la respuesta solución Dios la está dando. Todo el Antiguo Testamento lo está anunciando. Hay que conocer realmente el enemigo para poder entonces creer a la respuesta solución de Dios y que se pueda vencer. No lo voy a vencer yo. Los tres problemas del ser humano no los voy a solucionar yo, no los puede solucionar el hombre. Por eso es necesario entender, conocer y creer realmente cuáles son los tres problemas. Vemos a uno: Satanás es un padre de mentira, es mentiroso, no ha permanecido en la verdad, es que no permanece. Si no es el evangelio que Jesús es el Cristo, es otro evangelio, es mentira. Entonces él no puede estar realmente donde está el evangelio que Jesús es el Cristo. Por eso dije ahorita también al inicio que de poquitos esta fe verdadera. Amén. Son pocos realmente los que pueden escuchar la voz de Dios y creer que Jesús es el Cristo. Hay multitudes, hay congregaciones llenas en este momento escuchando otro evangelio, pero nada conocen de los tres problemas del ser humano. Por el contrario, están enseñando cómo ser prósperos, cómo entonces ser buenos padres, cómo ser buenas madres, cómo ser buenos hermanos, cómo ser buenos empresarios. Y todo esto se da dentro de un culto porque llevan personas preparadas para que entonces hablen de esto con versículos de la Biblia. Y eso es lo que realmente el ser humano afuera quiere escuchar. Y entonces cada vez hay más gente, porque cada vez la gente quiere recibir lo que ellos anhelan. Pero esta verdad no la pueden hablar, porque es que ahí está el mentiroso. En estas congregaciones numerosas está el mentiroso, está Satanás. Entonces la verdad no está ahí. No está el evangelio que Jesús es el Cristo, aunque se hable de la palabra evangelio, aunque cojan textos para mostrar el evangelio. No conocen el evangelio y por ende no pueden creer quién es el evangelio. Entonces conozcamos de una vez, y si ya lo conocemos, afirmémonos en ese conocimiento. Satanás es el padre de mentira, es maligno. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19 también nos va a hablar claramente qué es lo que hace este ser maligno. Dice: sabemos que somos de Dios. Y nótese, y el mundo entero, no está hablando aquí de una parte, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué dice acá el apóstol Juan esto? Miremos entonces Juan 12:31, lo que entonces dijo también Jesús en Cristo. El apóstol Juan aquí está tomando las palabras de Jesús en Cristo, y Jesús en Cristo aquí está diciendo
porque es que el mundo entero está bajo el maligno. Juan 12, 31. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Príncipe de este mundo, para también mostrar a Satanás. Y Juan 16, 11 vuelve y lo ratifica. Y del juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El mundo entero está bajo el maligno. El príncipe de este mundo, el que tiene el gobierno sobre este mundo, que sabemos que es Satanás. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios, nótese con D minúscula, de este siglo, este es Satanás, el Dios de este siglo. Miren pues cómo está, o cómo se nos está mostrando a través de todas las escrituras quién es este rebelde. Y por qué es que entonces necesitamos nosotros al Mesías, al Cristo, la respuesta, solución de Dios para salir de esta rebeldía, para salir de Satanás. Es que Satanás gobierna el mundo entero. En el mundo entero tenemos nosotros cantidades de conocidos, ¿cierto? Nuestra misma familia está ahí metida. Personas con que nosotros nos hemos congregado. Hay muchos conocidos allí. Y si no están en esta fe de creer en Jesús el Cristo, entonces ¿a quién le pertenece? Y todos ellos son rebeldes. Y nosotros estábamos en ese estado de rebeldes. ¿Por qué? Porque es que ya estamos viendo que el rebelde es el que realmente no obedece a Dios. Y como no conoce a Dios, no puede obedecerlo. Porque aunque usted diga, no, es que yo obedezco a Dios y por eso yo voy al culto y por eso entonces yo leo la Biblia y por eso yo hago obras de caridad y por eso etcétera, todo lo que se dice, ¿cierto? No se conoce a Dios, porque para conocer a Dios primero tengo que conocer yo mis tres problemas para poder entonces conocer la respuesta a solución, que es Jesús el Cristo. Y pues Jesús el Cristo es Dios mismo. Si yo realmente no conozco cuál es mi estado, es imposible que yo pueda conocer o tener un acercamiento con Dios, porque estoy separado de Él, por rebelde, porque no hay la obediencia a Dios como la tiene que haber. Entonces este ser maligno que estamos viendo, que es padre de mentira, que es maligno, príncipe de este mundo, Dios de este siglo, actúa también de una forma que no se puede ver fácil. Por eso dije lo que dije ahorita: ¿cómo van a vencer a Satanás a punto de oraciones, ayunos, vigilias, zapateos? Que es que este Satanás se disfraza. Entonces miremos acá 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y el 15 dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los ministros mismos hay dentro de las congregaciones. Hay que ayunar, hay que vigilar, hay que zapatear. Aquí está el ministerio entonces que lo conforman, el ministerio que va a estar entonces en esa lucha, porque hay que vencer a Satanás. Y necesitamos hombres y mujeres de oración para poder vencer a Satanás. ¿Y quiénes quieren pertenecer a este ministerio? Y hasta les cobran para ayudarlos entonces, para darles clase de cómo vencer a Satanás o de cómo luchar contra Satanás. Y como es un pastor el que les está diciendo eso, o una pastora, entonces la gente ahí está cayendo. Y como les están mostrando las escrituras, entonces la gente está cayendo por la ignorancia, porque no se conoce realmente cómo opera Satanás. Aquí está diciendo claramente que se disfraza, se puede disfrazar como un ángel de luz. Entonces también no se extrañe si su pastor o su pastora o su líder religioso entonces también está disfrazado de ministro de justicia.
¿Sí? Hay que ir mirando todo esto. ¿Y qué hace con este disfraz? ¿Cuál es el ataque de que este ser maligno ande disfrazado en las congregaciones? O dentro de las casas, o dentro de los lugares donde nosotros nos empleamos. ¿Sí? Miremos entonces Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice: echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ojo al 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí lo muestra de otra manera: vuestro adversario, el diablo. Oiga, nótese, mire, para este pequeño remanente tenemos un enemigo en común. No dice el enemigo de, sino vuestro. Para nosotros, es para nosotros. Este es el enemigo que tiene la iglesia que cree que Jesús es el Cristo. Esta carta entonces está mostrada a la iglesia, y está dada a la iglesia, no está dada a los de afuera, es a los que creemos que Jesús es el Cristo. Por eso aquí también el apóstol Pedro está haciendo una salvedad: sean sobrios y velen, manténganse en alerta, sobrios, sobriedad, nada de embriagarse, nada de dejarse llevar por las emociones, por los momentos de tristeza y aflicciones, de realidades. Sobrios y velen, porque ese enemigo que tenemos en común se llama el diablo, y anda como un león rugiente, y anda alrededor, ¿sí?, de cada uno de nosotros, buscando la forma de devorarnos. Por eso mire cómo venimos. Hay que mirar que viene disfrazado. Entonces hay que desconfiar de todo lo que estamos escuchando, que parece pero no es. Tenemos que desconfiar de la persona que nos habla muy bonito, pero es que no es el evangelio. Y como no es el evangelio, no es la vida, entonces hay que estar alertas. Es que la esposa le habla muy bonito, que el esposo le habla muy bonito, que es que el hijo le dijo una historia muy bonita, pero como no es el evangelio, entonces alertas, porque lo que no sea el evangelio viene de parte del enemigo, viene de parte de ese adversario que lo que busca es devorarnos. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo está operando ese ser maligno hasta el día de hoy? Bueno, ¿y cuál es su objetivo? Juan 10:10. Vamos a Juan 10:10. Y todo esto lo vamos a mirar por las escrituras. Son textos y versículos que, como dije ahorita, están memorizados. Pero vamos a las escrituras porque todo se demuestra a través de las escrituras. Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Entonces también vemos acá otra identidad, que el ladrón es de Satanás. Y entonces dice: vino para hurtar, matar y destruir. Vamos a mirar esta parte también. ¿Cómo es que lo que él hurta, mata y destruye? Ahorita lo vamos a ir viendo en todo el mensaje. Desde el principio, entonces, este ser maligno viene atacando fuertemente. Desde el principio. ¿Y el principio es que desde el momento en que entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra? Desde ese momento, entonces, este ser maligno llegó directamente al Edén. Y cuando ustedes leen el libro de Ezequiel, entonces claramente se van a dar cuenta que es que este ser maligno conocía ya el Edén, que él anduvo por ahí, ¿sí? Entonces va realmente donde está el ser que está creando Dios, este hombre, hasta allá llegó. Desde el principio entonces fue y atacó. ¿Y qué fue lo que atacó? La ignorancia y la incredulidad. Entonces vemos que se enfocó primero en Eva, en la mujer. Ignorancia y incredulidad lo pueden ver en el libro de Primera de Timoteo 1:13. El apóstol Pablo está diciendo y está reconociendo que todo lo que hizo lo hizo en ignorancia y en incredulidad cuando era Saulo.
Todo lo que hizo persiguiendo la iglesia de Dios, él lo está reconociendo, persiguió a la iglesia de Jesús en Cristo, pero dice es que todo lo hizo en ignorancia y en incredulidad. Es que realmente ignoraba a quién perseguía, ignoraba quién es ese Dios a quien él realmente entonces decía creer, pero que cuando se encontró con el Cristo entonces cayó de rodillas y dice es que lo ignoré, y porque lo ignoraba entonces era incrédulo, porque él creía de una manera diferente. Entonces eso es incredulidad. Él creía que es que lo que hacía era la forma de agradar a Dios, pero es que no se agrada a Dios por la religión, ni por la teología, ni por la filosofía, ni por los mensajes motivacionales, ni por lo que usted y yo podamos hacer. No se puede agradar a Dios de esta manera. Solo a través del Evangelio que Jesús de Cristo es donde realmente se va a agradar a Dios. Entonces Pablo está reconociendo que todo lo que hizo fue ignorancia e incredulidad, y esto fue lo que este ser maligno, Satanás, aprovechó también. Por eso lo que él está haciendo es ir realmente a atacar, y aquí es donde vamos a ver la parte que vimos ahorita, que vino a hurtar, matar y a destruir. Entonces, ¿qué es lo que no se conoce y qué es lo que no se cree? Preguntas que nos hacemos. Realmente nosotros no conocíamos el pacto de Dios, ¿sí? No creíamos al pacto de Dios. ¿Qué es lo que no conoce la humanidad hoy en día? El pacto de Dios. Y cuando se habla de pacto de Dios, entonces sacan cantidades de pactos. No, es que son muchos. Y entonces hay unos todavía más atrevidos y dicen que todavía Dios está pactando con ellos, y que hay que pactar con Dios, y entonces hay que hablar de economía, y siembren, y sembremos esto, y pactemos con Dios, que es que Dios nos va a dar más. La ignorancia y la incredulidad, todavía eso está actual. Entonces no se conoce el pacto de Dios, y el pacto de Dios entonces es su palabra, es su verbo. Dios y su palabra son uno. Eso es lo que tenemos que conocer, que cuando Dios está dando el pacto, su palabra, se está dando él mismo. Juan 10:30, Jesús el Cristo está diciendo: yo y el Padre uno somos. Hay claridad que es uno solo el Evangelio, uno solo el pacto de Dios, una sola la palabra de Dios, que aunque las escrituras muestren muchos, es que aquí hay un pacto, es que aquí hay otro pacto, es que aquí hay otro pacto, hace 8 días lo vimos, es uno solo. Amén. Es uno solo que se le está dando a diferentes personas, ¿sí? A diferentes generaciones, pero la palabra es la misma, no se está cambiando, es la misma. Amén. Dios está diciendo: aférrense a esta mi palabra, crean a esta mi palabra. Si creen de esta manera, entonces van a tener vida, pero si no creen, ciertamente morirán. Se lo dijo entonces a Adán, pero ahí está la incredulidad, que no creyó. Pero en Génesis 3:15 entonces vuelve y aparece el pacto de Dios, y es el mismo que nosotros estamos viendo hasta el día de hoy. Amén. ¿Sí? Es el mismo pacto. Entonces Génesis 2:16-17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Esta es realmente la palabra que le fue dada a Adán. El pacto, la vida. Dios mismo se entregó. ¿Qué pasó? Que Adán no le creyó, ¿sí? Y que Eva, pues lo ignoraba. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Estamos hablando de Satanás, que Satanás entonces lo aprovechó. Por eso vimos ahorita en el libro de Primera de Pedro: anda buscando, este adversario buscando a quien devorar, ¿sí? Es que no hay claridad, es que se ignora, es que tienen una parte, pero están todavía cojeando, no hay claridad realmente en lo que están profesando. No hay la vivencia. Entonces venga para acá, va devorando, porque es que está escaneando constantemente en la forma en que nosotros hablamos, cómo nos quejamos afuera. Jesús es el Cristo, pero qué peladez tan horrible, qué me pusiera a hacer para conseguir plata. Claro, todo eso lo está escuchando,
Y no es que Satanás sea omnipresente, pero tiene un ejército a su alrededor que está trabajando parejo con él. Y entonces todo lo que nosotros hablamos, pues claro, lo va a escuchar y lo va a ayudar a tener la respuesta. ¿Sí? Ahí donde vemos entonces cómo es que él está operando y cómo sigue trabajando. Vemos acá entonces en Génesis 3:1. Vamos a mirar la conversación que tuvo este ser maligno con Eva. Génesis 3:1 para mostrar quién es el ser maligno. Y para que nos demos cuenta que entonces este ser maligno vino realmente a hurtar, a matar y a destruir. Entonces, vemos acá que Adán no creyó y que Eva lo ignoró. Ahora, hago un paréntesis. La palabra de Dios, que es el pacto de Dios, es la vida de Dios. Dios es la vida. Esta vida la tenemos nosotros cuando creemos que Jesús es el Cristo. Esta vida la tenía realmente Adán. Ellos vivían en la gloria de Dios. Adán y Eva vivían en la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La palabra, la vida, el Cristo es lo que Satanás viene a hurtar. ¿Sí? Eso es lo que realmente, por lo que realmente viene. Por esa palabra. Que no se comprenda, que no se pueda creer, que se escuche y ya, como en los terrenos, la palabra que cae en el camino y llega a él y arrebata, ¿sí? Entonces está hurtando la palabra, está hurtando realmente lo que se está entregando. Pero también entonces lo que viene a matar es la fe a esa palabra, la fe al pacto, la fe al evangelio que Jesús es Cristo, viene a matar esa fe. Y su finalidad entonces es destruir el pacto de Dios. Él sabe que si se suelta el pacto de Dios, hasta ahí llegó el ser humano. Se cumple lo que dijo Dios a Adán: ciertamente morirás. El ciertamente morirás es esto realmente, que si soltamos el pacto, ciertamente moriremos. No, que no está en 4 tablas, como dije hace 8 días, no, espiritualmente está separado de Dios, muerto totalmente. Se fue la vida de nosotros, quedamos existiendo pero sin la vida de Dios, ya Dios no está en nosotros, fue lo que le ocurrió a Adán. Se fue Dios, él se siguió moviendo, claro, siguió con su familia adelante, siguió laborando, pero separado de Dios, quedó con los 3 problemas. Y este ser maligno entonces cumplió su objetivo, hurtó, mató y destruyó. Génesis 3:1, miremos cómo lo hizo. Génesis 3:1 entonces es lo que muestra a Satanás. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Nótese muy bien esta parte, vamos a mirar estos versículos muy detalladamente. No se dejen vencer por el sueño, ¿sí? Entonces dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ojo a la pregunta, ¿sí? Mire cómo pregunta: no comáis de todo árbol del huerto. Esa fue la pregunta. Y es que Dios habló de eso. En Génesis 2:16 lo que se está diciendo es: de todo árbol del huerto podrás comer, ¿sí? Pero él está diciendo, con que Dios nos dijo, de todo árbol del huerto no comerás, ¿cierto? No comáis. No es eso, no es eso. Mire acá, esa es la pregunta que le hace a la mujer, y la mujer en su ignorancia entonces responde: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Vuelvo y pregunto, ¿fue lo que Dios dijo en Génesis 2:16? ¿Habló de algún fruto ahí? Está diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Pero la mujer, que está diciendo, no, dijo que del fruto del árbol entonces podemos comer. Ella le está agregando el fruto de los árboles. Acá el 3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto
Entonces aparece otra vez la palabra fruto y le agrega que está en medio del huerto. Tampoco aparece eso ahí. En el pacto de Dios está diciendo claramente es: de todo árbol del huerto podrás comer. De todo. Mire todo lo que está añadiendo esta mujer, lo ignora. Entonces lo que yo ahorita mirábamos, no, es que yo creo, pero no creo precisamente. Ahí está el adversario, ¿cierto? Alrededor buscando a quien devorar. Es que no lo tiene claro. Uno podría decir, no, lo que pasa es que en el momento en que estaba el predicador hablando se durmió la persona. Por eso le quedó con la mitad. Entonces con esa mitad se fue a llevar una vida con una fe media y cogió Satanás y venga para acá. Porque no lo escuchó claro. Y si no lo escuchó claro, pues no lo puede creer claro. Y como Satanás sí sabe realmente que si no se cree claramente, Dios entonces dijo, ciertamente morirás, y que lo que Dios promete lo cumple. Entonces él va a aprovechar eso, ¿sí? Lo va a aprovechar, lo sigue aprovechando. Mire lo que va cambiando entonces acá. Dice, en el medio del huerto, dice también aquí la mujer, no comeréis de él ni le tocaréis. Tampoco está diciendo Dios de él. Dios no dijo eso. Ahí no dijo no lo toquen. Vuelve la palabra: de todo árbol del huerto pueden comer. No habla tampoco de que no lo toquen, pero a ella le pareció que era que no lo podía tocar para que no mueran. Pero es que él dijo, ciertamente morirás. Lo afirmó, ciertamente morirás, morirás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí aparece Juan 8:44, el que es mentiroso es padre de mentira. Es que Dios dijo, ciertamente morirás. Pero este ser maligno lleva lo contrario. Es rebelde, es divisor, está llevando de la contraria a lo que ya Dios dijo. No, Eva, él no es que ustedes vayan a morir, no van a morir. Sino que, ¿qué? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren la forma en cómo este ser maligno atacó aquí tan sutilmente, de tal manera que todo lo que Dios había dicho, repito, como que estaban dormidos, se tomaron una partecita nomás y no pudieron ver la continuidad de lo que Dios estaba dando, se quedaron con el inicio. Entonces él aprovechó unas palabras que Dios dijo, él las cambió, y como la persona estaba dormida, entonces terminó por aceptar lo que Satanás estaba diciendo. Aquí lo que estamos viendo es eso, ¿sí? Entonces, si usted mira este versículo 5, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí vemos entonces que ahí fue donde los embolató, porque si vemos claramente los versículos en Génesis 2, todo completo, vamos a dar cuenta que ellos sí conocían el bien y el mal. En Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Sí? Entonces no es que los ojos se abrieran para que conocieran el bien y el mal, ya lo conocían. Es que el bien era no comer, el mal era comer. ¿Sí? Ahí es donde él los enganchó y se los llevó y los destruyó, los mató. Y dice para que entonces no sean como Dios. ¿Acaso cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, entonces no lo puso en un nivel, como dice Salmos 8:4-8, que lo muestra en unas versiones, dice que lo hizo casi como Dios, como dioses, dice otra versión? Es que este hombre fue puesto como administrador de todo lo que Dios tenía, o sea, estaba puesto realmente como un ser que todas las criaturas le hacían caso, tenían que obedecerle, como un Dios. Entonces, todo esto lo tenía Adán, todo esto fue puesto a Adán, pero como no creyó, entonces la serpiente, Satanás con su astucia, lo engañó.
Fue incrédulo Adán. Y por la incredulidad de Adán, entonces es que realmente se pierde el pacto de Dios, se suelta el pacto de Dios y Satanás entonces entra y aparece como el primer problema del ser humano. Ahí lo vemos entonces a Satanás que está operando, que operó en este ser, en Adán, y que sigue operando en la raza humana, de día y de noche, que no para, ¿sí? ¿Dónde lo llevó? Entonces vemos que con todo esto dice en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sí? Entonces el texto del apóstol Pablo a mí me trabaja fuertemente, el que temo que así como esa serpiente con su astucia engañó a Eva, entonces vuestros sentidos también sean extraviados de la sincera fidelidad a Jesús de Cristo. ¿Y qué es lo que vemos aquí en Génesis 3:6? ¿Por qué el apóstol Pablo dijo eso? Dice Génesis 3:6, dice, vivió la mujer. Ahí vemos uno de los sentidos del ser humano extraviados, los ojos, ¿sí? Extraviados totalmente. Vio, está bueno ese fruto, ¿sí? Desvió su mirada, ¿sí? Los sentidos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Baja la boca, es que está el otro sentido, el gusto, ¿sí? Lo comió, le pareció bueno. Después de que lo comió, entonces, es que está agradable. Y vuelve y aparece, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó otro gusto, en otro sentido, el tacto. Ahí va el otro también, tenga, y lo da. Los sentidos totalmente del ser humano extraviados por Satanás. Y ahí se ve claramente cómo operó aquí en esta mujer, y cómo ella entonces, instrumento de Satanás, es llevada realmente hasta Adán. ¿Qué es lo que va a hacer Adán? Va entonces a invalidar la palabra de Dios. Es que Dios le dijo, el día que de él comas ciertamente morirás. Satanás le dijo, no van a morir. ¿A quién está creyendo? Al mentiroso, al homicida, ¿sí? A lo que no es. ¿Y qué es lo que registra las escrituras? ¿Y qué es lo que vemos nosotros hasta el día de hoy? Que por Adán entonces, al comer, entonces entró el pecado al mundo. El pecado es no creerle a Dios. Aquí vemos entonces el rebelde. Todo aquel que no cree que Jesús es el Cristo está cometiendo el pecado, así se congregue, así sea pastor, sea sacerdote, sea lo que quiera, así sea un conocedor de las escrituras, un doctor en las escrituras. Si no cree a la palabra de Dios, al verbo de Dios, al evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo, entonces está en el pecado, vive en el pecado, está separado de Dios, está en la misma naturaleza en la que quedó Adán, en la misma naturaleza que estábamos nosotros, ¿sí? En el pecado y gobernados por Satanás. Ahí vemos los dos problemas, y vemos el tercero, que es la separación de Dios. El hombre entonces se ha separado de Dios. Génesis 3:7 lo vemos claramente acá, leyendo donde veníamos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿En qué condición quedó esta parejita? En la carne, ¿sí? Ellos estaban desnudos, claro que estaban desnudos, claro que estaban vestidos, estaban desnudos, pero es que vivían espiritualmente, no se veían en su carnalidad. Pero cuando Dios se va, se ven en la carne. Por eso es que se esconden, sienten vergüenza. La carne es el estado, la condición en la que el ser humano quedó en el momento en que violentó el pacto Adán. Y en esa condición está la raza humana hoy, en la carne, ¿sí? Viviendo la carne, separados de Dios.
Y Génesis 3, 23, 24 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, echó pues fuera al hombre. ¿Sí? Está echado fuera. Vivía con Dios, ahora está echado fuera. Romanos 3, 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿De dónde? De donde estaba Adán, de la gloria de Dios. ¿Sí? Destituidos, fuera, echados. 3 problemas tiene el ser humano. Y ya vemos entonces dónde es que radican estos 3 problemas. Pero ahora, ¿qué es lo especial de todo esto? Para volver al texto donde comenzamos. Entonces miremos que es que, lo dije al inicio, estos 3 problemas no los resuelve el ser humano. No hay un ser humano en la tierra, no ha existido ni existirá un ser humano que venga de hombre y mujer, ¿sí?, que pueda resolver los 3 problemas del ser humano. No existe, ni ha existido ni existirá. Solo esto lo puede resolver Dios mismo. Por eso Dios en Génesis 3:15 está prometiendo la respuesta, solución. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Simiente de la mujer. Ahí no mencionan que viene del matrimonio, de hombre y mujer. No. Simiente de la mujer. Isaías 7:14 habla entonces de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que esto es Dios con nosotros. Y en Mateo entonces muestra que es que María ha concebido, ¿sí? La Virgen ha concebido, y ahora su nombre se llamará entonces Jesús, que quiere decir Salvador. ¿Sí? Salvador, ¿por qué? Porque realmente viene a cumplir con el oficio del Cristo, porque solo el Cristo puede resolver los 3 problemas del ser humano, y el Cristo es Dios mismo. O sea, viene realmente de Dios la respuesta, solución. Génesis 3:15 la está entonces anunciando Dios, y volvemos a Isaías 53 para que nos demos cuenta que el profeta habló realmente de esto también. Todas las escrituras en el Antiguo Testamento nos dan entonces también claridad en esto. Desde Génesis hasta Malaquías está la promesa, viene el Mesías. Los profetas mayores, menores, hablaron de esta respuesta, solución. Y miremos acá de nuevo Isaías 53, versículos 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces vamos a mirar aquí realmente. En estos versículos está la respuesta para vencer a Satanás, para vencer el pecado y para vencer o resolver la separación. Acá, como dije ahorita, no se habla del Mesías, no se habla del Cristo, no aparece la palabra Jesús, no aparece la palabra Jesús de Cristo, pero sí aparece la respuesta, solución. Es que el que viene realmente va a ser herido por nuestras rebeliones, por nuestra incredulidad, por nuestra desobediencia. Esa incredulidad, esa desobediencia no la podemos resolver nosotros, pero Él el que va a ser herido por esas rebeliones. Hay alguien que realmente va a tomar el lugar de cada uno de nosotros. Hay alguien que realmente ya sabemos nosotros que lo tomó, pero para los que no han creído, hay alguien que Dios prometió que entonces va a tomar ese lugar para que salgan de la rebeldía, para que salgan de ese gobierno del rebelde divisor de Satanás. ¿Sí? Hay alguien que realmente va a ser molido por el pecado de cada uno de nosotros, por nuestros pecados, ese pecado de la incredulidad, ese pecado que mata. Hay alguien que realmente viene a resolver esto. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice: todos nos habíamos descarriados como ovejas, cada cual de nosotros había apartado por un camino diferente, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
que todos estábamos descarriados y todos nos habíamos separados. Cada uno de nosotros teníamos caminos diferentes, pero viene uno que realmente entonces nos va a ubicar, nos va a llevar al camino verdadero. Hay uno que realmente nos va a guiar al camino en el que tenemos que llegar, ¿sí? Que lo vemos en el texto más final. Y vamos a ver el cumplimiento acá. Acá está la profecía y miremos el cumplimiento en el libro de Pedro, primer libro de Pedro, capítulo 2. Pedro dice entonces 2, 24 al 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras, mira, como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, ahorita vimos en Isaías esos tres problemas, y que está anunciado en el que viene para resolver esos tres problemas. Y el apóstol Pedro aquí está diciendo entonces que es Jesús realmente el que está cumpliendo con la obra de Cristo. Dice que fue Él, Jesús el Cristo, el que llevó nuestros pecados. ¿Dónde? Dice que fue a través de la cruz. Dice, en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, entonces vivamos a la justicia. La justicia de Dios es en Cristo, vivamos por esa justicia. Toda la ira de Dios cayó sobre su Hijo, sobre el Cristo. Sobre esa justicia, entonces, hoy nosotros fuimos sanados. Salimos de Satanás, salimos del pecado y estamos reconciliados con Dios. Y el 25 lo corrobora, porque vosotros eras como ovejas descarriadas. Pero ¿qué dice acá? Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, al dueño, al Señor de señores, al Rey de reyes, al pastor verdadero. Hemos vuelto a Él por el sacrificio de Jesús el Cristo. Entonces mire que todo lo que se prometió se está cumpliendo en uno, en Jesús el Cristo. Amén. Que claro, nosotros miramos y recordamos dónde era que estábamos. ¿Y por qué quise mirar esto? Para que no nos dejemos desviar. Porque es necesario que sigamos recordando de dónde nos sacó el Señor. Hay un texto aquí en Apocalipsis que también es bueno que lo analicemos, para que no permitamos que esto vaya a pasar en nuestras vidas. Y si está pasando, para que entonces caigamos de rodillas. Apocalipsis 2, del 4 al 5. Vemos acá el mensaje a las 7 iglesias. Y aquí hay unas que son reprendidas y otras que son entonces felicitadas por el Señor Jesús de Cristo. Pero esta es una de las que entonces tiene una exhortación, está siendo reprendida. Dice, pero tengo contra ti, contra esta iglesia, que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Dejar el primer amor para nosotros cuando realmente creímos que eso es de Cristo, o que creemos que eso es de Cristo, que es el pacto de Dios, que es el evangelio de Dios y que es el amor de Dios, porque el amor de Dios es Jesús en Cristo. Aquí está diciendo, has dejado tu primer amor, has dejado lo primordial, has dejado el pacto, has dejado el evangelio, lo tenés por ahí guardado. No está diciendo que debo de creer, lo ha dejado, le ha dado otro lugar, lo puso para el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto lugar. Ya no es lo primordial en la vida de nosotros, ¿sí? Ya no está ocupando el lugar que tiene que ocupar. Por eso está diciendo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el 5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Aquí es donde entonces entramos nosotros a mirarnos, a ver cómo estamos.
Porque aquí está diciendo, recuerda de dónde has caído, cada uno. Nos vamos a examinar si es que realmente ya ese evangelio que hace 6 años recibimos con tanto gozo y dijimos, este es, Señor, esta es la respuesta, solución, es que no hay otro evangelio, y corrimos, pero después empezamos a ponerle el pie al freno, y entonces empezamos a menguar. Aunque tengamos la fe, empezamos a menguar. Entonces aquí está diciendo el Señor, recuerda de dónde has caído, recuerda que es que has menguado, recuerda que es que me tenías en el primer lugar y ahora ya no sé ni en qué número me tienes. Recuerda que es que yo era el primero en tu vida, pero ahora ya no lo soy. Recuerda que es que estabas en intimidad conmigo constantemente en oración y escuchabas constantemente los mensajes y estabas en las escrituras y yo era el primero para ti en todo lo que hacías. Recuerda eso, recuerda de dónde has caído. ¿Y qué dice ahí? Y arrepiéntete. O sea, es que está la reprensión, pero llega la exhortación, llega la misericordia de Dios de nuevo. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces volvamos, es que me arrepiento realmente, reconozco que he fallado, reconozco que entonces no he sido diligente, y como vimos hace 8 días, no he sido fiel al evangelio que Jesús es en Cristo, le he sido fiel a otras personas, pero no al evangelio que Jesús es en Cristo. Arrepiéntete, ¿sí? ¿Y qué dice? Y haz las primeras obras. Volver de nuevo. La obra que Dios entregó a cada uno de nosotros es que la obra es esta, que crean en el que Dios envió, que crean en Jesús en Cristo. Eso es lo que tenemos que mostrar nosotros, el evangelio que Jesús es en Cristo. Y ahora vuelve entonces ya así una advertencia. Entonces vemos la exhortación, vemos la misericordia de Dios y la advertencia, ¿sí? Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sí? Ahí viene entonces la advertencia. Exhortación, misericordia y advertencia. Como dicen acá en Antioquia, advertidos estamos y soldado advertido, entonces no muere en guerra. ¿Cierto? No lo cogen por ahí en Fragancia. Realmente entonces también llevémonos esto, porque aquí estamos viendo todo de cómo es que el primero hombre, Adán, perdió el pacto, de cómo es que este ser maligno que sigue operando, sigue atacando, entonces aprovecha la ignorancia y la incredulidad. ¿Qué es la ignorancia? No conocer el evangelio pleno, correcto, exacto de que Jesús es de Cristo, es ignorarlo. Si lo conozco el 50%, el 60%, el 70%, el 80%, el 90%, si no es al 100%, lo estoy ignorando. Y eso lo va a aprovechar Satanás para atacar. Miren lo que le pasó a Eva, ¿sí? Que escuchó una parte, se durmió y ya no escuchó la última parte. Y Satanás se cogió la parte que ya había escuchado y se la enredó con lo que no había escuchado. Que los sentidos es lo que él está entonces trabajando. Que es lo que veo, que es lo que escucho, que es lo que agarro. ¿Sí? Y que entonces anda alrededor buscando cómo tumbarnos. Y que anda disfrazado, Satanás. Allá y acá. Que es padre de mentira, que es mentiroso, que es homicida. Allá y acá. ¿Sí? Sigue trabajando igual. Que la finalidad de él es entonces hurtar, matar y destruir. Va a hurtar entonces este mensaje, la palabra de Dios, el evangelio que Jesús es de Cristo. Va a matar la fe a este evangelio que Jesús es de Cristo y va a destruir el pacto de Dios. Y si destruye el pacto de Dios, ya no hay nada que hacer, ¿sí? ¿En quién lo va a destruir? Pues en nosotros, en la iglesia, en los creyentes, ¿sí? Y que eso es el pecado, que el pecado es no creer que Jesús es de Cristo. Y que esto entonces, este pecado me separa de Dios. Entonces nosotros, como vimos en Apocalipsis, estémonos examinando. Examinémonos, no dejemos esto simplemente a la deriva. No ha llegado el mes donde la mayoría de personas se desubican. Y hablo a la iglesia.
No ha llegado el mes de eso y estamos siendo advertidos para que no permitamos que nada ni nadie nos robe lo que ya Dios dio a cada uno de nosotros. Defendamos el Evangelio que Jesús es el Cristo. No nos dé miedo levantar a Cristo. No pensemos que Dios nos va a dejar solos, nos va a dejar abandonados, nos va a desamparar. ¿Sí? No pensemos siquiera que Dios no va a pelear por nosotros. Dios tiene control, lo ha tenido y lo tendrá siempre, siempre. No lo ha perdido nunca. Entonces, creámosle a Dios como tenemos que creer y demos la vida realmente por el que la dio por nosotros. Porque reitero, nadie puede resolver los tres problemas que nosotros teníamos, y en nosotros, si así lo creemos, están resueltos. Así que es hora de realmente levantarnos como los soldados de Cristo y no parar. Es hora de que sigamos orando y amemos el retorno de Jesús de Cristo y amemos ese retorno en nuestros días. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este mensaje, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque realmente has hablado a cada uno de nosotros, Señor. Nos has, Dios, exhortado, nos has confrontado, nos has redarguido, pero también nos has advertido, Señor. Gracias, Padre, porque a través de las Escrituras mismas, Señor, nos muestras en la condición en la que estábamos, Señor. Pero también nos muestras, Señor, esa misericordia tuya, Señor, para que entonces hoy nosotros estemos contigo, estemos viviendo el Emmanuel, Señor, estemos disfrutando de ese Emmanuel, Señor, y estemos gozándonos de este Emmanuel, de esta salvación, pero que también, Señor, la estamos cuidando con temor y temblor. Gracias, Señor, porque realmente, Dios, has hablado a mi vida y sé que lo has hecho con tu iglesia, Señor. Oramos, Dios, para que nos permitas también, Señor, poder examinarnos uno a uno, Señor, delante de ti, Señor. Y como dices tú en tu palabra, y nos podamos arrepentir, Señor. Que haya un arrepentimiento genuino si realmente hemos dejado ese primer amor, Señor, si le hemos dado otro lugar, Señor. Permítenos, Señor, que haya en nosotros un arrepentimiento genuino, que nuestro corazón se contrista, Señor, y que pueda entonces rasgarse, Señor, y que podamos, Señor, decir es que no lo queremos volver a hacer, Señor, y que podamos, Señor, entonces levantarnos, Padre, con el deseo de avanzar cada vez más en esta fe de creer que Jesús es el Cristo, Señor, y de seguir siendo ayudados por ti, pero también de poder ir a ayudar a otros, Señor, de poder estar con el anhelo, con el deseo de buscar, Señor, esas personas que necesitan escuchar esta respuesta tuya diariamente, Señor. Oh Dios, que tu santo y bendito Espíritu, Señor, nos empodere, Señor. Sabemos que los que creemos que Jesús es el Cristo tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Ahora oramos, Señor, para que seamos empoderados, Señor. Empoderados, Padre, y para que nuestros labios no se cierren ya jamás y que sean abiertos segundo a segundo para testificar todos los días, Señor, en todo lugar y a toda hora, de que Jesús es el Cristo, que esta es la respuesta, solución que diste al ser humano, que Jesús el Cristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, y que por Él vivimos y para Él queremos vivir, Señor. Padre, recibe el honor, recibe la honra, la gloria, la exaltación, porque solo tú te la mereces, Dios. Solo tú, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios.